Bien, pues estamos de nuevo con Daniel Fenol del canal Teoría de la Guerra, un amigo desde hace muchos años, al que le he preguntado si quería que le definiese de esta forma, pero yo lo definiría como un intelectual cristiano. Él es politólogo de formación, también se ha formado en programación y ha trabajado en ingeniería, sí. En ingeniería, sí. Y ha trabajado, ha desarrollado esa faceta laboral al margen de su formación humanística, por así decirlo. Y yo quería hablar con él porque tenemos muchas conversaciones en las cuales creo que se dicen cosas muy interesantes. Él tiene un canal, como digo, que se llama Teoría de la Guerra, que desde hace aproximadamente un año ha desatendido. Sí, un poco más. Un poco más de un año, Un poco más ¿no? de un año, sí, pero... Y recientemente me comentabas que querías retomar el canal, ¿no? Eso es, sí. En este canal tienes entrevistas a gente como Anaïri Simón, Ernesto Castro... Miguel Ángel Quintana Paz, y entre otros. O sea que en definitiva es una persona que lleva bastante tiempo comunicando su mensaje, entrevistando a personajes bastante influyentes en el panorama nacional y con el que tengo conversaciones que en más de una ocasión he sentido que era necesario que hubiésemos grabado, ¿no? Y yo quería preguntarte, quiero que centremos este vídeo en un fenómeno que tiene algo de personal contigo y que quizás también algo de sociológico, que es esto que llaman en Estados Unidos, y que creo que empieza a ser también una realidad en España, como nuevo cristianismo. Tú has tenido un viaje personal, ¿no? De alejamiento y de luego de vuelta a casa, así por así decirlo, ¿no? Sí. Sí, bueno, en mi experiencia personal, yo vengo de una familia española de cultura católica. Pero poco más, mi familia no son practicantes, digamos que me bautizaron de pequeño, tomé la comunión en el colegio y demás, pero vamos, más allá de eso, una fe bastante infantil, hasta que salí del colegio, y bueno, digamos que lo básico del carácter humanista y el contacto con esa realidad de fe era quizá infantil o quizá que no me satisfacía. Entonces, desde la primera época universitaria, quizá un poco antes, en el bachillerato, en España desde los 16 años más o menos hasta los 18, pues yo empecé a leer otras cosas y a tratar de buscar la verdad por mi cuenta. Y bueno, eso me lleva a una serie de estudios, sobre todo en humanidades, que acaban por caer en una desolación, no te diré absoluta, porque no era una cuestión de que yo estuviera ahí completamente aislado de todo y que vamos, simplemente que había ciertas verdades que eran capaces de encajar en mi, por así decirlo, en lo que yo era y hacia dónde iba. Siempre había tenido una necesidad de encajar en alguna parte. Y uno se gira hacia atrás y ve que este pathos, esta orientación hacia una ética y hacia el sentido, en los países mediterráneos había estado dominada por la fe romana, ¿no? Por el catolicismo romano. Y me dio, yo cuando estaba pues, quizá en segundo o tercer año de la carrera, me dio por bajar a una misa que había en mi barrio donde yo estudiaba en Valencia. Y nada, de oyente, ¿no? Como quien va a una clase de, no sé, porque tiene interés en las plantas y va a una clase de botánica de oyente, pues un poco así. Y así, pues semana tras semana. Eso a nivel personal también está vinculado a una suerte, un despertar de un interés por eso, por lo que te comentaba antes, por encontrarnos, ¿no? Y yo creo que es algo que le ha ocurrido a mucha gente y que lo ha manifestado de diferentes formas en los últimos años. Hay muchos factores que intervienen en esto, quizá Internet sea decisivo y la cultura contemporánea también, porque la ausencia de referentes, dado la gran oferta que hay, es evidente. Entonces yo creo que hay como una sobredimensión de la oferta de relatos y la gente ha ido haciendo un poco cherry picking, como dicen en los anglosajones, ha ido tomando lo que le convenía para justificarse.
esto de nuevo no me servía tampoco. Entonces la vuelta hacia la iglesia fue por una visión, podemos decir, totalizadora de la realidad, ¿no? Decir, bueno, esto ha sido el motor cultural, por decir, al menos cultural, pero claro, ese motor cultural ha sido el motor de las artes, ha sido el motor de las humanidades, ha sido el motor de la política y ha sido el motor de la vida cotidiana durante muchos siglos. Sí, lo hablábamos otro día, ¿no? Que el cristianismo ofrecía una unificación de, por así decirlo, el plano cosmológico y el plano moral, ¿no? Como que integraba las leyes naturales y las leyes morales dentro de un todo. Y estabas diciendo algo, ¿no? Que en la entrevista que tienes con Ana Iris Simón, ella dice exactamente lo mismo, ¿no? Que ella un día decidió bajar a la misa de su, ¿no? A la parroquia más cercana. No me acordaba. Sí, y fue algo tampoco excesivamente reflexionado en ese sentido, ¿no? Como que... Y efectivamente, hoy día, esa búsqueda, creo que estamos enfrascados, muchas personas, la mayor parte de los jóvenes hoy día, en esa búsqueda personal, en esa necesidad de encontrar respuestas a ciertos asuntos, ¿no? Producto de desde mi punto de vista, de una desorientación, ¿no? Porque hemos hablado también que, si bien hasta hace muy poco, que ahora ya se está rebatiendo eso también, y ahora podemos comentarlo, había una aceptación generalizada de que la ciencia es un método comúnmente aceptado, ¿no? Para el acercamiento a la verdad, en un plano físico, material. Sin embargo, en la medida en que la ciencia avanzaba y se universalizaba su método y se aceptaba como herramienta de aproximación a la realidad, todas las verdades morales o los sistemas morales, mejor dicho, sistemas morales que nos unificaban, o por lo menos a Occidente, se desmembraban, ¿no? Se empezaban a fragmentar. Y hoy día hay un universalismo ontológico con respecto a la ciencia, ¿no? Pero hay un pluralismo con respecto a lo moral, ¿no? Hay distintas sociedades que no logran comunicarse entre sí, ¿no? Hombre, yo pienso que incluso de esto también lo hemos comentado. La propia ciencia como tal también se ha diversificado en la ciencia como totalizadora del paradigma intelectual o moral casi que estás comentando. Hoy en día también es rebatida dentro de la propia ciencia, ¿no? Pues, todo el tema de la fundamentación de realidades particulares dentro del propio estudio científico que empezó en las ciencias sociales, pero poco a poco se va extendiendo a las ciencias naturales. Pues, si un determinado pueblo distinto al europeo ha entendido X cosa de tal modo, es igualmente válido dentro de un paradigma casi científico. Bueno, esto lo puedes explicarte mucho mejor. A ver, yo creo que eso está sucediendo, sí que creo que tienes razón, pero está sucediendo, y hablo desde... Yo no soy científico, pero estoy en la Facultad de Filosofía de la Ciencia, y está sucediendo, creo, sobre todo en esas ciencias que están profundamente influidas por la cultura. Por ejemplo, en biología sí que vemos esa fractura, ¿no? O en medicina, pero no la vamos a ver quizás porque efectivamente sí. Los seres vivos tienen cultura, no solamente el ser humano, sino gran parte de la vida en la Tierra tiene cultura, es decir, comportamientos aprendidos y transmitidos generacionalmente, es decir, no innatos, no genéticos, y el ser humano también, y por lo tanto creo que esa fractura que existe, que se dice que empieza a haber en la ciencia, está de momento reducida a esos ámbitos, ¿no? Sí. Pero que creo que en el mundo de la física, sí, no en sé. La física, mi campo de estudio actual, las ciencias de computación y demás, obviamente no hay discusiones de este estilo. Uno es un 1 y uno es un 0 es un 0, pero sí que es verdad que en otros aspectos, como comentabas, está empezando a ser imposible hacer ciencia por ese mismo hecho. Ciencia como método. Y el tema es volviendo un poco para no irnos por las ramas, ¿no? Es que, aunque esto que llaman nuevo cristianismo en Estados Unidos parece que en España va quizá con un poco de retraso, si es que nos termina por influir, que yo pienso que sí, prácticamente, porque cualquier moda de los Estados Unidos en las últimas décadas ha probado su capacidad de expandirse después en Europa, ¿no? Y no digo que sea una moda,
el cristianismo, ni mucho menos, en todo caso sería la moda definitiva. Pero lo que sí que quiero decir es que este fenómeno concreto, en una sociedad que es, en muchos sentidos ya ha abrazado el nihilismo, ¿no? O el absurdo, ya cada vez se despiertan más Gregor Samsa, ¿no? En su casa, cada vez hay más gente despertándose invertebrado, por así decirlo. Y creo que es curioso, ¿no? Porque mucha gente que en principio no se considera ligada al cristianismo, sin embargo, están empezando a seguir intelectuales como son en España, por ejemplo, pienso en la esfera hispanohablante, María Alonso Puig o Marian Rojas Estapé, que son cristianos y que hacen una defensa del significado a través de los principios del cristianismo. Y en Estados Unidos, evidentemente, Jordan Peterson tiene una relevancia bestial, o sea... Sí. Que está este movimiento está sucediendo y muchos intelectuales. Mira, hace poco hablaba contigo, que también creo que en el vídeo de Rafa, con mi amigo Rafa, que también hablamos sobre China, lo he comentado. Michel Houellebecq, que es un intelectual, un escritor francés, Sí. tiene un libro que me encanta, que se llama Las partículas elementales, donde explica de forma efectivamente narrativa, haciendo un recurso casi como si fuera un documentalista a veces, ¿no? Deteniéndose y analizando la situación como si los protagonistas fueran animales y lo que les está sucediendo fuera un producto del poder, ¿no? De las jerarquías entre los mamíferos, etcétera, ¿no? Y lo que quiere apuntar Michel Houellebecq con esa brutalidad desde mi punto de vista es lo inhumano que es una moral... o sea, una moral plástica, básicamente, ¿no? Una moral no unificada deriva en ese naturalismo casi, en ese uso de la... Por ponerlo un poco contextualizarlo grosso modo, Houellebecq critica en ese libro los efectos de la generación que vivió mayo del 68 en Francia. Es un escritor francés, como has dicho. Y él analiza en diferentes arquetipos, vamos a decirlo así, diferentes personajes prototípicos de la Francia creo que está ambientada en los 90, ese libro. Sí, 70, 80, sí. Sí, vale. Sí, se expande. Si no está publicado, quizá en los 90, no me acuerdo. Ah, sí, está publicado en los 90. Sí. Y bueno, pues eso, básicamente lo leí hace años, pero sí que recuerdo un poco, sin hacer spoiler, pues tenías diferentes arquetipos pues de la mujer soltera, el buscavidas, el empleado de trabajo aburrido, ¿no? Y todas estas cosas. Sí, y otra cosa que me parece increíble es cómo nos damos cuenta de que... porque claro, la madre es una activista, ¿no? Mayo del 68, etcétera, ¿no? Más que una activista, una persona entregada a una vida bohemia, ¿no? Y que no quiere asumir ciertas cargas asociadas al rol de la mujer o a nuestros valores, ¿no? Y claro, yo lo que creo también, desde ese punto de vista naturalista que él describe, ¿no? Como los mamíferos entre la edad de tal cual, ¿no? Hace con esa crudeza, cuando no tienen el cariño de su madre, esto implica tal. Y yo creo que somos la primera generación, y esto no digo que sea a causa de, o sea, quiero explicarme bien, la primera generación que se ha criado sin sus madres, ¿no? O sin su familia. Es decir, es la primera vez de la historia que grandes masas de población no tienen ese hogar, ¿no? No crecen sin ese sustrato, por decirlo, socialmente epigenético de la cultura, ¿no? No sé, por ponerlo en términos así. Sí, no, o sea, incluso biológico, ¿no? El sustrato biológico, o sea, hoy sabemos que de los 0 a los 5 años la ausencia de vínculos afectivos en los bebés tiene consecuencias en el largo plazo, ¿no? En la psicología de esa persona en el largo plazo. Antes se pensaba que no, que lo más importante era cuando ya existía la conciencia, ¿no? Que toda esa información que no lográbamos aprender de manera racional en el crecimiento no existía. Pero hoy sabemos que existe de manera subyacente, ¿no? Que esas carencias que se tienen entre los 0 y los 5 años, aunque no se manifiesten a través de tu pensamiento racional, sí que lo hacen en tu
en tu forma de ser, ¿no? En tu temperamento. Entonces, imagínate, y eso es lo que planteo, ¿no? Imagina todas estas generaciones ya desde los años 60 hasta ahora, en las cuales, si bien han habido avances, que yo estoy, por supuesto, a favor de avances positivos que han sucedido con respecto a la incorporación de la mujer a puestos de relevancia pública, etcétera, pero que a su vez no hemos sabido como sociedad ensayar, y eso desde luego implica también a los hombres, formas de mantener ese afecto en el hogar, ¿no? Y eso también yo creo que juega un papel fundamental, ¿no? En este... Sí, tú fíjate, con lo que estabas comentando, me estaba acordando ahora de... bueno, recientemente, bueno, no venía al caso de esta conversación, pero estoy estudiando un poco el contexto histórico del pueblo de Israel en la época de Jesús. Uh-huh. Y lo que vemos es que desde las revueltas de los macabeos, que son unos levantamientos del pueblo judío contra la dominación de herencia griega de los sátrapas que imponen Alejandro Magno a comienzos del siglo III a.C. y demás, hay una serie de gobernantes que no se ven legítimos y se revuelven contra ellos, y de ahí se pasa una suerte de gobierno de los tiranos, ¿no? Como en la época de Atenas y tal. Y bueno, se sucede al final una revuelta en el siglo II, creo, si no recuerdo mal. Y es un poco el panorama que hereda la época de Jesús, ya con la dominación romana. Jesús nace en época del emperador Augusto. Y bueno, hay diferentes familias, ¿no? Dentro de la fe judía, lo que ocurre es que está muy segmentado. Por un lado, en la época de Jesús, a nivel político, hay un gobernador romano de la región, unos líderes religiosos, generalmente de la familia saducea, que si quieres explico lo que son, y luego el Sanedrín y demás, y luego un rey de herencia macabea o de herencia local, pero de ascendencia griega o mezclada, que son Herodes el Grande y tal. Todos conocéis quizá la famosa historia de la matanza de los inocentes, ¿no? Cuando Herodes se entera de que ha nacido alguien que va a ser rey por encima de él, ¿no? Y ordena matar a todos los neonatos. Y eso es un poco el panorama, ¿no? Hay diferentes... el panorama político, pero luego en el panorama religioso, como comentaba, hay un montón de familias. Y esa ausencia de referentes y demás, la filosofía perenne, quiero recordar que denomina esta época la era entre Sócrates y Jesús un poco la era axial, ¿no? Cuando hay una ausencia hay como una puerta abierta a lo total, ¿no? A lo divino, y por eso surgen pues los profetas y estas cosas, ¿no? Pero esto, digamos, dentro del panorama de la filosofía oriental perenne y tal. Y que es como lo explica, pero vamos, dentro del tal cual eso, lo que ocurre es que hay una ausencia de... Creo que la era axial puede ser de Karl Jaspers. Puede ser el término, no sé quién la acuña. Sí, pero... y es ese momento en el que empiezan a producirse, empiezan a aparecer ciertas ideas comunes también entre Oriente y Occidente, ¿no? Sí. De hecho, el nacimiento de Jesús en el centro de esa comunicación, porque realmente es una zona de paso, Israel, entre Oriente y Occidente, pues viene un poco a manifestar esa necesidad de un centro. O simbólicamente se puede leer así. Sí, el logocentrismo, la historia lineal, claro, todo ese tipo de características nacen durante este periodo de la era axial. Realmente, si nos fijamos simplemente ya estudiándolo dentro del panorama bíblico y demás, Jesús aparece como para vincular todo eso. Uh-huh. Si lo estudias desde el primer prólogo, que hablamos mucho, el prólogo del Evangelio de Juan, sí, ahí en la primera línea al principio era el verbo y el verbo estaba en Dios, ¿no? Uh-huh. Que es logos en la versión griega. De hecho, los evangelios son escritos en griego y demás. O sea, es una religión que empieza en un mundo judío, pero entiende su vocación universal o católica, que católico realmente significa universal. Y claro, entonces digamos que el evangelio, el evangelio también eso significa buena noticia en griego. Viene un poco a decir eso, ¿no? Que hay un centro, hay un logos en la historia, y hay un sentido, si queremos entenderlo en términos modernos, de la existencia humana. Y eso determina también, por supuesto, ese pathos que decías antes, ¿no? Esa orientación. Entonces tú lo que has hecho aquí es comparar, diríamos, ese estadio previo, ¿no? De ese momento en el cual surge la necesidad del Mesías en términos proféticos judíos,
al momento actual. O sea, no digo que no vayamos a presenciar nada de eso, pero en momentos esto lo relaciono por el hecho de que hay un nuevo cristianismo, no sé qué, estos movimientos Sí. de Estados Unidos. Realmente, en momentos de calamidad, por así decirlo, siempre hay un retorno hacia el centro de las cosas, o esa intención al menos. Y se manifiesta de muchas cosas. O sea, yo el otro día fui a comprar un libro que me encontré en la casa del libro y eché un vistazo en la sección de espiritualidad, ¿no? Quería ver qué había. Y bueno, pues tenías en un lado espiritualidad, que había cristianismo, islam, otras religiones, y al lado el doble de cantidad ciencias ocultas, ¿no? Y mucha más gente, sobre todo unas chicas ahí interesadas en ver libros de, como digo yo, un poco de Kika super bruja. Y no deja de ser ese hambre, esa necesidad de ordenar un poco la existencia, porque no la otorga la propia, diciéndolo así a lo bestia, tradición natural de la familia o de la madre. Pero bueno, la cuestión del cristianismo va más allá de esto, no es simplemente, quiero decir, Dios nos hace hombres simplemente para dotar de sentido a tu vida, ¿no? Hay una misión trascendental que supera todo esto y que muchas veces también se confunde dentro de la propia fe cristiana el hecho de, bueno, ahora entiendo todo porque he tenido este rato o este retiro mágico que me ha hecho ver la luz, pero a las 6 semanas o lo que sea se te ha olvidado porque ese momento ha pasado y ese momento de sentirte parte de ya se ha evaporado. No es una cuestión de sentirte parte de ni de darle simplemente pazos o ética o tal, no son palabras para el momento de esas sensaciones, sino que son un modo un modo de vida que entronca con lo más profundo del ser y vamos, es la manifestación de ese ser, realmente la ética. Sí, sí. Es curioso lo que dices, porque es cierto que también esos retiros, ¿no?, espirituales cristianos empiezan a tomar presencia. Lo saco al caso porque en España está muy de moda, ¿cierto? Está muy de moda, sí. Y es curioso porque hace poco leí un libro de Fukuyama, es el que escribió El fin de la historia del último hombre. Este libro que ha sacado recientemente se llama Identidad. Y en ese libro de Identidad, que analiza también toda esta deriva, ¿no?, particularista, inocente, habla de que la religión está tomando ese cariz, si se quiere, de autoayuda en la sociedad estadounidense, sí, muy ligada a todo este tipo de cosas, ¿no? Y que no es el objetivo realmente de la religión. En todo caso, creo que Peterson sí que hace una reivindicación más honesta, que es la imagen de Cristo, y el mensaje de la religión cristiana es, entre otros mensajes, es que el sacrificio es inherente a la vida, y no solamente que es inherente, sino que es deseable, en el sentido de que el sacrificio es la renuncia a bienes inmanentes o en corto plazo presentes, para la adquisición de bienes mayores, ¿no? Eso puede, desde un punto de vista de antropología materialista, interpretarse como un estoicismo. Sí, pero también se podría interpretar como que la moral cristiana, con esa receta del sacrificio, aunque bien sitúa el sacrificio para una trascendencia, sin embargo, en la vida de la persona, Sí. que adopta una actitud estoica, ahorrativa, lo que sea, ¿no?, produce unos resultados materiales mucho mejor. Y es curioso porque al final esa persecución supuesta de un cielo, ¿no?, en la trascendencia, produce algo más parecido al cielo en la materialidad, En la ¿no?, tierra, sí. en la tierra, ¿no? Es muy curioso. Por eso hay quien dice que el cielo y la tierra están aquí, ¿no?, en ese sentido. Claro, en el momento en que se abandona esa trascendencia que ofrecía el cristianismo, hay quien pensaba que abandonando la idea de Dios, o abandonando la fuerza que produce sobre todo la idea de Dios, pues íbamos a poder mantener lo otro, como un mero consenso social, ¿no? Y lo que vemos es que la gente juega las cartas en el corto plazo, ¿no? Al desaparecer la trascendencia. Y ya no solo eso, sino que desaparece ese sentido desaparece el sentido, ¿no?, el significado. Y la gente sufre profundamente. Yo el primero, ¿eh? Yo he tenido
Sufrimos todos. crisis de fe, por así decirlos, por así llamarlo. No me considero que a día de hoy yo sea no tengo fe como tal, pero sí que tengo momentos... Intuiciones, quizá. Sí, momentos en los cuales, por ejemplo, me acerco, te pregunto, voy contigo, he asistido alguna vez a la iglesia, precisamente por todas estas cosas que estamos debatiendo, ¿no? Y los resultados que tienen a un nivel fisiológico casi sobre uno, ¿no? Uh-huh. Esa ausencia de significado, ¿no? Sí, los efectos por meterlo en un cajón desastre, la posmodernidad que comentamos y demás, en cuanto a separarnos de aquello que nos hace hombres, que nos hace conocernos dentro de nuestra propia naturaleza y nuestra esencia y desenvolvernos en el mundo. O sea, hay algo fundamental que se ha perdido y esa conexión con el realismo, no con el realismo entendido a nivel de tradición filosófica, sino simplemente de vinculación con el mundo y que saber que ese mundo, como has dicho antes, está en conexión con el cielo, con lo alto, con la obra divina y tal. De hecho, cuando estabas comentando esas palabras me he acordado de la única oración explícita que enseña Jesús en el Evangelio es el Padre Nuestro, realmente. Y dice, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo, ¿no? Uh-huh. Esa propia vinculación del hombre con lo eterno es lo que se está perdiendo o se ha perdido, pero no es que se haya perdido por el hecho de, esto también es otra cuestión importante, no es que se haya perdido por el hecho de que Dios nos haya abandonado o algo así, es simplemente una renuncia presente, es una renuncia mundana, vamos a decirlo así, es decir, yo le doy la espalda a esto porque estoy centrado en lo inmediato, ¿no? Lo que hablabas antes. Y por esa parte, pues, realmente, lo que te comentaba antes de grabar, tampoco hay mucho que hacer en un sentido personal, ¿no? De inmediato, para que yo no puedo llegar y como los testigos de Jehová, tocarte la puerta y que te conviertas y demás. O sea, uh-huh. Sabemos lo que pasa con los testigos de Jehová muchas veces. Pero digamos que así como nosotros nos hemos alejado de Dios, es Dios el que se acerca a nosotros, si Dios quiere, ¿sabes? No está tanto en nuestra mano eso. Y eso es algo que es difícil de comprender hoy en día porque incluso en la gente que propone soluciones de no, mira, tienes que ponerte en rutina, estudiar esta cosa, hacer pasta, no sé qué, si no eres un miliurista desgraciado, tienes que ponerte las pilas en el gimnasio, no sé qué tal. Esto todo depende de ti, eres un mierda, si se puede decir, ¿no? Si no haces esto o lo otro. Y hay que entender que no todo depende de ti. O sea, no todo depende de lo que puedas hacer o lo que no puedas hacer. No, y además esa doctrina despiadada del éxito es que no pueden practicarla todos. O sea, esta gente que cree que puede ofrecer un significado... Como que tiene la cura para esto, pero... Sí, no, un significado colectivo en el... No, tienes que ganar 1 millón antes de los 30. En plan, bueno, entonces si todos ganamos 1 millón antes de los 30, todos tenemos que ganar 1 millón antes de los 30, ¿de qué colectivo estamos hablando realmente, no? O sea, no tienen ni pies ni cabeza. Eso puede ser un sálvese quien pueda, que es el escenario que vivimos hoy, ¿no? Pero no es una solución de ningún tipo. Yo tengo un amigo, no sé si quieres decir algo ahora. No, te iba a decir, si vas a cambiar de tema, quiero decir eso, que tenemos que recuperar primero hay que recuperar la conexión con la realidad, hay que reconocer que, como decían, no recuerdo el autor, es un autor anglosajón, que una piedra es dura y que el agua moja, ¿no? Hay que estar en contacto con el mundo, no se puede, hoy vivimos una virtualidad extrema, de hecho de eso lo hablamos, también queríamos comentar, entrar en el tema de redes sociales, historias generadas por inteligencia artificial y demás. Uh-huh. Toda la industria de entretenimiento es tan grande que al final vivimos en una virtualidad que nos distancia muchas veces de las verdades, uh-huh. En mayúscula. Y nada, eso luego lo comentamos. Sí, luego vamos a tirar por ahí. Yo te quería comentar que hay un colega que conoces que es marxista, uh-huh. Pero que a su vez también tiene inquietudes espirituales, él se siente cristiano. También en parte es un regreso a casa, por así decirlo, pero yo veo un problema aquí muy importante, que es que yo por suerte me he quitado, aunque
he de decir que también he padecido de eso en un pasado, y es que en España la religión, hay causas históricas, sociológicas, etcétera, que explican, pero que se ha politizado mucho. Sí. Y que personas como este amigo que tengo encuentran grandes dificultades a la hora de conciliar estas dos cosas. Y es una tontería. Mira, hay un ejemplo que es conocido. Oriol Junqueras, el líder de la izquierda nacionalista catalana, independentista catalana, es cristiano. Y lo dice abiertamente. Yo soy cristiano, socialista y nacionalista catalán, ¿no? Sí. Él lo puede quizá decir porque su posición como líder de un movimiento ligado a la izquierda, una izquierda que ha tenido la hegemonía cultural en las últimas décadas en España. No sé si esto va a cambiar o no en un medio o largo plazo, o si es deseable que cambie, o si, en fin, esto ya es un tema aparte. Pero lo que sí que es cierto es que él más o menos tiene la potestad de permitirse decir algo así sin ser linchado. Pero sí que ha habido mucho tiempo donde, y sigue existiendo, donde se asocia que el catolicismo es prácticamente está al servicio de la política y está al servicio de la derecha, ¿no? Sí. Y luego tienes gente como Anairis Simón, ¿no? Uh-huh. Que ahora la llaman rojiparda y parece que le quieren invalidar, una chica que llevaba muchísimos años como periodista demostrando unas líneas ideológicas que no son reaccionarias. Vamos, es una persona progresista que defiende una idea del Estado distributiva, ¿no? Sí. Etcétera. Es decir, cosas que ligaríamos a la izquierda. ¿Qué pasa en España? ¿Qué es lo que crees que esto está cambiando o puede cambiar? ¿Qué ves tú, por ejemplo, en los nuevos cristianos, en los círculos en los que te mueves? Yo creo que eso en la gente joven ha cambiado. Sí que es verdad que hay mucha gente joven que viene de un trasfondo familiar conservador, y que, bueno, puedes, dentro del propio meme puedes encontrar referencias a la nación, al pasado, al Imperio Español, etc. Pero todo dentro de todo supeditado generalmente, en la mayoría de casos, a una conciencia y una moral cristiana, pero sin separarse. Y yo creo que la gente que está en la vanguardia de esto, te vas a encontrar a muy poca gente, por ejemplo, que defienda el capitalismo o que defienda a ultranza un liberalismo, no sé, digamos, de un corte más capitalista y liberal. Te vas a encontrar con gente que o sea, por lo menos lo que hablamos aquí y demás, te encuentras a gente que está a favor de políticas, en cuanto a la política simplemente sociales, de un Estado que, bueno, dentro de la Iglesia tienes desde el siglo XIX se cultiva la doctrina social de la Iglesia que hemos comentado alguna vez, sí, que entronca con las ideas del distributismo y de la justicia social entendida en las relaciones dentro de la empresa. Creo que mucha gente le dinamitaría la cabeza si le dices aquí en España que hay condenas explícitas de la Iglesia al liberalismo como sí, claro, como ideología. Como filosofía está completamente condenado. De hecho, el autor de referencia dentro de la Iglesia Católica para la crítica al capitalismo y a la producción industrial y a la deshumanización de los obreros y demás es un catalán, es un español y bueno, de hecho el propio libro se llama Liberalismo es pecado, no es una condena moral a los principios non servium o de autodeterminación individual del ser humano al margen de toda realidad natural, que es un poco lo que lleva a sus últimas consecuencias, podría comentar esta tradición. Pero vamos, el cristianismo siempre ha estado enfrentado a la Ilustración desde los orígenes, o sea, no recuerdo el nombre del Papa durante la Revolución Francesa y demás, pero jugó un papel importante en oponerse a Francia constantemente. O sea, oponerse a esta idea de vamos a reconstruir la sociedad desde cero. Vamos, en Francia cambiaron hasta el nombre de los días, de la semana, de los meses y demás. Sí, la cartografía, sí, todo. Rendido todo a principios racionalistas, ¿no? Claro, todo, o sea, sí, ahora la Biblia es el sistema métrico decimal, ¿no? Sí. De hecho es en Francia, en los primeros países donde se incorpora. Pero vamos, yo creo que dentro de ese revival o de ese renacimiento de la fe,
está muy vinculado ya no a un conservadurismo liberal de siglo XXesco, sino más bien a una conciencia de las comunidades naturales, de la vida parroquial en un sentido estricto, de los pueblos, de tal, y de construir comunidades que giren en torno al ideal de la fe. Y eso obviamente tiene que reflejarse en las relaciones económicas, y si no se refleja en las relaciones económicas, pues no hay ningún futuro material en ese sentido. De nuevo, pues yo sé, por hacer referencias a la historia, hasta que surge el capitalismo contemporáneo, durante la Edad Media, este sistema, con todas sus críticas que podamos hacerles, está muy vinculado a esa idea. Es decir, a una idea de que hay una producción muy baja, y dentro de esa producción baja y esa pobreza desde nuestro material, desde nuestro punto de vista contemporáneo, porque obviamente la gente para nuestros estándares era pobre, vivía un poco dentro de esa jerarquía natural, decirlo así, hay una suerte de... En el mundo ideal, ¿no? El rey se tenía que comportar como un padre de familia, hablamos de reinos muy pequeños, ¿no? Que tenían el tamaño en Europa, pues, de una provincia, una comunidad, un estado actual, una comunidad autónoma. Digamos que tenía que ejercer esa paternidad. Y digamos que los cuerpos intermedios, entre los cuales estaba la iglesia mediando, eran los únicos agentes vamos a decirlo así, de protección social. Y eso sí ha sido durante muchos siglos. La iglesia y la familia, ¿no? Sí. Precisamente de esto he hablado con Rafa en el vídeo de China, que recomiendo, por cierto, que lo veáis, porque debe de estar subido cuando suba este vídeo, que en Asia sigue siendo así. El líder político es el padre de la nación y debe, en teoría, de encarnar los valores, ¿no? Los ideales de la nación. Luego no significa que se cumpla, ¿no? Claro. Pero que esa es la deontología, ¿no? O ese deber ser al que se rinde la sociedad, China en este caso, pero en general toda la sinosfera, ¿no? Las Coreas, Vietnam, Japón y China. Claro, es que nuestra cultura... Y nosotros en el medioevo es exactamente igual, bueno, medioevo hasta la llegada de la Ilustración, ¿no? Sí, o sea, nuestra cultura está muy marcada actualmente por esa emancipación de las jerarquías y del orden natural, vamos a decirlo así, producto de la filosofía de la Ilustración. Que por otro lado, ojo, porque la Ilustración ha tenido resultados en muchos aspectos muy positivos, lo que pasa que a su vez ha producido esa desorientación a la que hoy asistimos y que ha dejado ya no una España invertebrada, que no tiene nada que ver cómo lo usa Gasset este término, pero un occidente invertebrado, ¿no? Y hay una cosa importante que has dicho. El cristianismo nunca ha hecho una defensa acérrima ni del liberalismo ni del marxismo. Ha condenado los dos. De hecho, la hispanidad, los teóricos de la hispanidad, que bueno, luego esto se atrofia y ya sabemos qué sucede con la dictadura franquista y el uso que se hace inadecuado, ¿no? Desde mi punto de vista, que ahora vemos que hay filósofos de la izquierda, ¿no? Roberto Vaquero, Armesilla, del concepto de hispanidad en un sentido totalmente alejado de este secuestro de la idea de hispanidad. Pero un momento, Dani. Pero la idea de hispanidad en sus primeros teóricos se ofrece como una alternativa a el liberalismo y el marxismo, los dos, por la raigambre cristiana o el sustrato cristiano de la hispanidad, que es un sustrato universalista que no está basado en la nación, que no está basado en la raza, o sea, no está basado en la biología, por así decirlo. De hecho, lo que te iba a decir añadido a esto, o sea, en España, al menos, en otros países probablemente también, no encuentras prácticamente, o sea, no soy historiador, pero no encontrarás prácticamente ningún levantamiento popular que no tenga, vamos a decirlo así, un espíritu religioso detrás, o una fundamentación los levantamientos de las comunidades de Castilla, de los comuneros cuando Carlos I llega al poder a principios del siglo XVI, o en la propia levantamiento contra los franceses en el siglo XIX. O sea, cuando ha habido levantamientos populares, esa moral popular ha estado vinculada a una idea de paz social establecida por una moral compartida y una moral cristiana que fomentaba pues
fraternidad y esos usos y costumbres propios de España que han estado apoyados siempre por la fe. Y vamos, es que en casi todos incluso en los países protestantes, en los primeros años de la Reforma luterana y demás, los movimientos más radicales que surgen a la izquierda, por así decirlo, de Lutero, son movimientos radicalmente cristianos, en un sentido. Yeah. Estoy hablando de las revueltas campesinas de Münster y tal, que bueno, considerados herejía por la Iglesia y demás, católica, pero que no dejaban de tener de fondo esa propia legitimación de la fe. Que es curioso, porque eso todo se trunca con la llegada de la Revolución Francesa y dentro de la propia Revolución Francesa de nuevo tienes levantamientos populares de corte católico, cristiano, sobre todo en el oeste francés, la región de la Vendée y tal, que básicamente son lo mismo, o sea, buscan una restitución de sus propias leyes, de que no se nos dicte en París lo que tenemos que hacer, porque bueno, en aquella época, o sea, los mayores genocidios del momento se cometían allí, ¿no? Claro, también se produce una centralización del poder, claro, que se percibe en esas capas populares como una desposesión del propio, porque el poder exacto, se cede al Estado, ¿no? Entonces... Claro, y el Estado al final es una desnaturalización de Dios, o sea, desde el punto de vista de alguien que está al final de esa cadena de poder, de un campesino en el oeste francés, ¿no? Se veía como una intromisión a todos los niveles, ¿no? Ya ni siquiera nos dejan que los curas celebren misa. Sí. Todos los curas que no se declaren partidarios de la revolución, si tienen suerte, no van a la guillotina, pero prácticamente vamos. Entonces, esa totalización de la vida que desenvuelve esta filosofía es a lo que hoy en día todo este nuevo cristianismo, como empezábamos a hablar, se opone en ese sentido. Es decir, mira, quieres que no es por entrar en cuestiones conspiranoicas ni nada, pero hay como una suerte de poder establecido internacional a día de hoy que quiere imponer una moral concreta y una forma de ver las cosas, y lo que sí que vas a encontrarte en esos círculos cristianos en España y tal es una oposición directa a eso. No te vas a encontrar a lo mejor una oposición total mira, no, es que el Estado tiene que encargarse del seguro de desempleo o la sanidad. No vas a encontrar eso como encontrarías en círculos a lo mejor muy liberales y demás. Lo que vas a encontrar es una oposición dicho en los términos que puedes oírlo en estos círculos, no me vas a comer la cabeza, yo sé lo que es verdad y lo que no es verdad. La verdad no la puedes construir por consenso, por mero consenso. No, exacto. Sino que es otorgada, ¿no? La verdad para estos nuevos cristianos ha sido un encuentro con Dios. Claro. Y no viene de la ONU y no viene de la Unión Europea o de otras cosas. Y ahora vamos a hablar de esa verdad o esa totalidad que en el cristianismo es como una metaverdad, que ahora vamos a definir esto, pero antes de plantear este punto, has dicho que efectivamente el Estado quiere de alguna manera sustituir a Dios, ¿no? Uh-huh. Y a mí me recuerda, y lo hemos hablado más de una vez, porque el Estado es una creación humana basada en una lógica racionalista, ¿no? Uh-huh. Y que hoy vemos, ¿no?, que a la medida en que la sociedad se ha secularizado, cada vez más tiene que legislar, tiene que establecer categorías normativas nuevas para todos los acontecimientos que antes se regulaban en la vida moral, que se regía por la moral religiosa, ¿no? Pero ese Estado que cree que desde la razón puede controlar la vida social en su completitud, para unificar esa vida social necesita dotarse de ideologías. Y cuando desaparece el cristianismo aparecen muchas ideologías uh-huh. que, sobre todo el nacionalismo, ya no tanto el marxismo y el liberalismo, que ahora vamos a comentar, pero el nacionalismo quiere tomar ese proyecto totalizador, ¿no? Y totalizante, que ya no es una totalización basada en una metaverdad, en una aproximación a un ideal que se aleja conforme más lo buscas, que es un poco el ideal que estaría en el relato religioso. Es una totalización pura, ¿no? Material. Y es un poco la Torre de Babel que se derrumba, ¿no? Que es lo que hemos visto en los siglos XIX y XX, ¿no? Y quizás la religión se ha vinculado más, no que se haya vinculado, sino que haya sido defendida más por pensadores liberales,
hay una tradición liberal que viene ya desde... Esto lo leí en un ensayito hace poco tiempo, desde Tocqueville, que reivindica y que vemos en muchos liberales, incluso a día de hoy, como Jordan Peterson o Nassim Taleb, que reivindica la creatividad o el desarrollo y sí, ese factor caótico destructivo de la realidad en el mercado, o sea, en la realidad del mercado, en la materialidad, pero una estabilidad o mantenimiento de las leyes morales. Es decir, si pensamos que la sociedad debe de mantener una cierta cohesión y los individuos deben de cooperar en base a unos principios compartidos, hay una corriente de liberalismo que siempre ha defendido que se puede mantener una moral cristiana dentro de una sociedad liberal, que permite esa libertad de ser o no ser cristiano, que por cierto en las sociedades marxistas no hemos visto. Las sociedades marxistas siempre han perseguido el cristianismo, ¿no? O cualquier forma de religión, y lo vemos en China hoy, lo vemos en Rusia y lo vemos en mil casos, ¿no? Y quizá esa es una de las explicaciones, esa idea de que el liberalismo permite que dentro de sí haya una convivencia. Claro, porque tú dentro de un sistema liberal puedes montarte una comuna con una ideología marxista, como montarte una comuna con una ideología cristiana. En un estado totalitario, racionalista, de corte materialista, en este caso socialista, no puedes. No hay cabida para esa, ¿no? Es que el liberalismo del que comentas ya no es un liberalismo condenable en el sentido teológico, sino que es más bien de reconocer que hay gente que no se le ha otorgado todavía o no se le el don de la fe. Y que bueno, pues que está en su derecho de no adscribirse a un credo, ¿no? Ahora bien, también tiene otra vertiente problemática, y es el hecho de que la propia naturaleza de la convivencia sea esa propia ausencia, ese laicismo, esa propia ausencia de un relato oficial que cuando haya vacas flacas o cuando haya necesidad de movilizar a la población o de movilizar por lo que sea, con el fin que sea, a la población, se instauren estas ideologías o este tipo de pensamientos totalizantes, precisamente porque ese fomento durante décadas de esa convivencia y ese liberalismo social ha generado un vacío. Y es lo que ves en los totalitarismos del siglo XX en Europa, ¿no? Es decir, al final hay un vacío y que quien lo rellena, pues eso, el nazismo, el Mussolini, etc. Y eso es en parte producto de esa libertad religiosa. Y el franquismo también, que fue muy oportunista en ese sentido, y por desgracia la Iglesia Católica Española, y esto tampoco me quiero meter en estos berenjenales, pero hace una serie de movimientos que han erosionado en el largo plazo al final el cristianismo en España. Es decir, la Iglesia Católica se equivoca y toma una serie de decisiones que hacen que hoy cargue todavía con un estigma que lo hemos hablado más de una vez. En Estados Unidos, por ejemplo, hay iglesias que tienen la bandera LGTB, ¿no? Colgada a la puerta, ¿no? Eso aquí, bien, ahora recientemente el Papa ha hecho un comunicado de que, o no sé qué naturaleza tiene el comunicado que ha hecho, de que los curas van a poder bendecir también las uniones entre homosexuales, ¿no? Algo que en la práctica ya estaba pasando, porque yo he conocido muchos de tus amigos y en el cristianismo hay una aceptación ya generalizada entre los jóvenes, por lo menos, de la homosexualidad. Puede ser que haya alguno que no lo acepte, pero en general creo que hay una aceptación, ¿no? Entonces, ese estigma que carga España, sin embargo... Es que, de nuevo, o sea, el tema de la libertad de conciencia es intrínsecamente cristiano en ese sentido, o sea... Uno no llega a Dios por estudiar o por mantener una praxis estoica o por mantener unos valores en consonancia con la nación, como en Oriente o lo que sea, en Asia y demás, sino que uno llega por un encuentro con una persona que es Cristo o que es Dios y obviamente no te puedes meter en el alma de esa persona, en la conciencia, ¿no? Vamos a decirlo así. Y por eso mismo hay o sea, esto queda muy de cuñado, pero yo tengo amigos que son homosexuales y son católicos y son practicantes
y no hay ningún tipo de discriminación de cara de un sacerdote o de cualquier ministro, no ocurre. Ha sucedido en la historia, pero no a nivel de la iglesia, sino a nivel social. O sea, ha sucedido y a nivel personal habrá habido curas que se hayan negado a hacer, pues seguro. Claro. No, y la iglesia se ha resistido más porque hasta cierto punto es natural. Quiero decir, voy a explicarme bien. Al final, si la iglesia es la garante de conservar, ¿no?, los valores, la tradición, siempre va con un poco de retraso, pero se ha adaptado en todo momento histórico. Ha sucedido por el hecho de que sucedía a nivel social, te quiero decir, y no hay que irse, te puedes ir al marco menos católico del mundo, como la Rusia soviética, y los homosexuales no vivían precisamente bien, o cualquier otro contexto no sé cómo será a día de hoy siquiera en China la aceptación de homosexuales en la China contemporánea. Está aceptada. No sé hasta qué punto. Según me dice Rafa, que por cierto está en la entrevista también, la homosexualidad es como que no se publicita en un sentido público como aquí, sino que se mantiene en la intimidad. Se considera que la esfera de lo íntimo, de lo privado, es algo que no pertenece al Estado, por así decirlo, en ese sentido. Y hablo de la conciencia de los chinos para con eso, porque la conciencia de cualquier occidental hace 100 años para con eso era pues apártate porque no sé si esto es contagioso. Ya. Y eso hoy en día lógicamente no es así, y la gente dentro de la propia iglesia tampoco es así, o sea, pero que es una cuestión de pienso que los tiempos en los que vivimos, sin ser esto justificación para nada, simplemente que vivimos en esa realidad y hay una manifestación clara de que hay personas que en su no sé cómo decirlo, en su vida pues manifiestan el amor, afecto hacia personas de mismo sexo. No veo por qué eso está directamente es que eso no está directamente enfrentado a que esa persona cultive la fe. O sea, podemos hablar doctrinalmente de si hay, lo hablamos otro día, ¿no? Pero no creo que sea tema de la conversación, de si ciertas prácticas o ciertas digamos que son aprobadas y tal, pero desde luego, y entrando en lo de la bendición de parejas homosexuales y demás, a ver, el comunicado vaticano responde a una necesidad de la Iglesia que básicamente está relacionada con la Iglesia alemana. O sea, el comunicado este se ha hecho porque dentro de la Iglesia alemana hay, como en todas las iglesias, un gran digamos que albergan poder social y poder económico y poder político. En particular en Alemania quizás sea la iglesia más poderosa del mundo, y había unas demandas que la Iglesia Católica Alemana, hay que decir, toda la mitad sur de Alemania es católica, no es... Sí, Alemania tiene más católicos que cualquier país de Europa probablemente, o sea, probablemente. Alemania tiene una población de en torno a 100 millones de personas y prácticamente la mitad son católicos. Pero bueno, que hay unas demandas y demás, sobre todo económicas y políticas, y se han hecho estas demandas. Puede que porque hay una corrupción en la iglesia alemana que le lleva a vincularse con los relatos oficiales a día de hoy, y tengan que hacer esa publicidad, como dices tú, que eso es otro tema, y eso sí que no lo vas a ver apoyado en estos círculos y demás de nuevos cristianismos y tal, porque no vas a apoyar una ideología que digamos que va a erosionar la ideología woke o postmoderna, ¿no? Que va a erosionar esto, y que entre otras cosas promociona la libertad sexual más que... Vamos, porque yo no escucho al relato oficial promocionar las relaciones afectivas entre personas del mismo sexo para que vivan su vida, no sé, en el matrimonio, en una especie de vida en pareja, para toda la vida, no sé, en la iglesia. Antes sí era así, ¿no? O sea, quiero decir, hasta hace... El matrimonio homosexual fue una conquista que tenía por razón, o según yo lo entiendo, incorporar a personas que tienen una sensibilidad diferente o una forma de vivir la sexualidad diferente dentro de la estructura de la que el resto de la sociedad formaba parte, ¿no? Eso es el matrimonio homosexual. Pero es que hoy día, como bien dices tú, estas nuevas movimientos de liberación sexual ya consideran que el propio matrimonio, la idea del compromiso matrimonial per se es represivo y es... Entonces, efectivamente, ¿no? Quiero decir, el problema que existe en nuestra sociedad
es esa desvertebración, esa descanonización que hemos hablado también, ¿no? Ese abandono de instituciones, prácticas, creencias que nos han traído hasta aquí. Y no solamente nos han traído hasta aquí, sino con más éxito que el resto de culturas en muchos indicadores, a no ser que pensemos que todos los avances que ha tenido nuestra cultura pues no sean tales, ¿no? Sino que sean equivalentes a los de cualquier otra cultura, que ese relativismo cultural también existe, ¿no? En la academia. Pero yo desde luego creo que sí que los avances que hemos tenido en libertades en ciertos sentidos son tremendamente positivos, y que lo ideal en todo caso sería, dentro de una libertad política, no desatender esos compromisos, esos valores, esa orientación, ese camino, ¿no? Sí, a ver, al final hay que... O sea... Dentro de la capacidad de agencia que puedo tener yo, que puede tener mi comunidad religiosa, una parroquia o cualquier otro agente cristiano de este nuevo cristianismo que comentamos y demás, es muy reducido. Al final ninguno gana nada por irnos a... No sé qué decirte, yo qué sé, no sé, a un bar de ambiente o temática LGTB y demás, a gritar anatema y a prenderle fuego. Es una cuestión absurda, o sea, no... Para empezar, sería un pecado, ¿no?, atacar a los demás y a la propiedad. Y por otra parte, lo que nosotros digamos que tratamos de manifestar es el amor, ¿no? O sea, el amor entendido no como vamos a darnos besos todos y a ser amigos, sino entendido como Jesús lo transmitió en su momento, de estar ahí para que Dios sea capaz de obrar en nosotros y que esa gente lo vea. Además, casi como ser un ejemplo, ¿no? Sí. Dentro de nuestro reducidísimo rango de acción. Porque al final todo se basa en acciones individuales, ¿no? Y el propio Cristo empezó predicando a dos hermanos en el mar de Galilea, ¿no? Y ese pequeño rango de acción es lo que tenemos, y no tiene más rango de acción un gobernante o un tal, puede imponer políticas y demás, pero eso no es realmente lo que va a transformar la sociedad. Lo que va a transformar la sociedad son esas pruebas de amor y esa manifestación de la luz y de la verdad que no cambia y que por esa parte no va a caducar nunca. Y por eso precisamente cuando la Iglesia, entendida como institución, jerarquía y cuerpo de Cristo, actúa bien, las cosas para bueno, iba a decir los fieles, pero las cosas para el mundo suelen tener resultados positivos. Sí. Sin entrar a valorar si esto de las bendiciones, otra cosa, es algo positivo o negativo, que yo no creo que yo tenga la capacidad para hacer. De hecho, ni siquiera he leído el comunicado a nivel oficial. No, yo tampoco. Yo simplemente he visto prensa, ¿no? Lo que se ha dicho en la prensa, algún artículo, un poco más. Decías antes, estábamos hablando de esa racionalización, esa sustitución de lo sagrado por lo normativo, material del Estado, etc. Y también hemos hablado recientemente de que hace poco Jordan Peterson ha anunciado que va a sacar su libro este próximo 2024, que se llama como Forcejeando con Dios, ¿no? Sí. Wrestling with God, o algo así, ¿no? O Those Who Wrestle with God, no me acuerdo exactamente cuál es el nombre, pero que él dice, o la primicia que ha dado es que el proyecto racionalista de la Ilustración está tocando su fin, y que estamos asistiendo a el fin de la Ilustración. Eso es lo que él sostiene allí, ¿no? Que vamos a entrar en otro periodo, en otro estadio, en el cual se ponga coto a ese racionalismo, diríamos, totalizador y arbitrario, porque es que el racionalismo es por necesidad arbitrario y es arrogante. La idea de que lo ya conocido es suficiente para
totalizar el mundo es arrogante. La Biblia o el relato religioso ofrece la metaverdad, ¿no? Es decir, ese logos del que hablábamos en el Evangelio de Juan es un ideal. Es un ideal, ¿no? Al que nos dirigimos. No es una esencia, ¿no? Me decías, no es... En griego... No es algo que se tenga ya. En griego, en el primer versículo, como te decía al principio, era el verbo y el verbo está en Dios. Ese principio se traduce como argeo, como principio, como esencia. ¿Cómo es el versículo en griego? ¿Lo sabes? No lo voy a decir bien, pero vamos, al principio era el verbo, se refiere a principio no solo como origen en el tiempo, sino como origen en la esencia, como arge. Arge, ¿no? Habla de arge, ¿no? Y verbo lo traducen como logos. Y bueno, esto lógicamente entronca con la tradición grecolatina del pensamiento filosófico y de la comprensión de la verdad, en términos de relacionar a Dios con esa inteligencia creadora que no es algo arbitrario, sino que es algo lógico, por extender la semántica, y que no, como decías tú, que no es arbitrario como la razón humana o la razón personal, porque al final el racionalismo, entendido como gobierno de la razón y demás, puede atender a muchas cosas y a muchas perversidades, como ha pasado en el siglo XX. Claro que el racionalismo, a través de la razón puedes construir sistemas ideológicos basados en premisas coherentes entre sí. Es decir, tú puedes decir, y hemos hablado de esto muchas veces, el motor de la historia es la lucha de clases, ¿no? Y en base a este axioma fundamentar una teoría que sea coherente, que sea a través del uso de la razón coherente entre sí, que no se contradiga, pero eso no significa que los axiomas que estás creando sean verdaderos. Esa es la gran arrogancia del producto del racionalismo. Y hemos hablado, y ya para hacer este último bloque, de que ese logos y esa razón, ahora ese proyecto materialista totalizador con la inteligencia artificial y la mecanización, parece más real que nunca, ¿no? La inteligencia artificial puede facilitar mucho el deseo del tirano en ese sentido, ¿no? Sí. El deseo del... Y tú, que conoces, porque estudias ingeniería informática y que estás que has trabajando en este sentido, también tienes inquietudes a este respecto, ¿no? Sí, bueno, es un corte para abrir cerveza. Bueno, pues como decías, la inteligencia artificial a día de hoy no es algo nuevo, realmente. Hay a día de hoy muchísimo eco mediático de estas tecnologías, sobre todo porque todo el mundo está en contacto con los LLMs o los Large Language Models, como ChatGPT y otros. Cosa que hasta ahora era una cosa de investigación y técnica y de implementación a nivel de ingeniería y de empresa. Lo que pasa es que, primero, el factor de que a estas empresas les interesa que exista este boom, y por otra parte, tener en cuenta que la inteligencia artificial, a nivel de algoritmos y a nivel de lógica y de tecnología, lleva creciendo desde los años 60, 70. Y no es algo nuevo. Lo que es nuevo es esta democratización de esa tecnología. La capacidad que tiene básicamente es un algoritmo para ordenar información y generar respuestas, sea la forma en la que se aplique, pero es eso. Que el control de la información y su procesamiento tiene un lado oscuro de control social y de control de las personas, que lo vemos muy presente, por ejemplo en China, de nuevo, desde hace muchos años, es algo evidente. Precisamente esto corrobora, de nuevo, que debe haber unos fundamentos morales y unos principios que ordenen esa razón con la que se ordenan esa lógica de programación, para que los resultados que produce no sean negativos. Pero es que esto con todo, o sea, el propio auge de la informática y del proceso de la información digital es algo que ha llevado a tener un control bestial sobre muchos aspectos de nuestra vida que no existían antes. No le llamábamos inteligencia artificial, pero tenía el mismo impacto. Probablemente la inteligencia artificial en manos de un régimen totalitario pueda hacer mucho mal. Y es algo que
la gente que se dedica a la investigación en esto es consciente de ello. Sí, pero también es cierto que en democracias liberales hemos visto cómo de manera oculta se ha hecho un uso de toda esa informática que existía, que quizá no era tan sofisticada como la que da ahora a luz la inteligencia artificial, pero conocemos casos, ¿no? Por ejemplo, el famoso caso de Snowden, ¿no? Que saca a la luz un espionaje masivo de países aliados por parte de la inteligencia estadounidense. Es decir, que ahí han intervenido algoritmos de inteligencia artificial, seguro. Porque ahí han intervenido algoritmos de inteligencia artificial o llamadas de inteligencia artificial, seguro. Porque hay que automatizar procesos. Y no se hablaba como, qué terrorífico, ¿no? Como ahora. Vaya, es que van a hacer un deepfake, ¿no? Esto de fingir tu voz o tu cuerpo, lo que sea, para arruinarte la carrera o pedir un rescate diciendo que has secuestrado a tu hermano, ¿no? El famoso vídeo de Putin que ha salido hace poco, ¿no? Por suerte se ha desmentido rápido, pero quiero decir, por ejemplo, imaginemos, ¿no? Día de elecciones, día de votaciones, sacan un vídeo deepfake de un candidato a la presidencia haciendo cualquier perversidad. Haciendo lo que sea, ¿no? Sí. Y ese día la gente va a votar, no pasa el tiempo necesario como para que haya una respuesta articulada por parte de medios de comunicación, etcétera. Y eso puede generar un impacto, puede cambiar la historia, básicamente, puede alterar unas elecciones en un país. Eso va a ocurrir y probablemente se tenga que legislar sobre ello en ese sentido. O sea, no se puede permitir tampoco la injerencia, vamos, como se ha investigado cuando ha habido injerencia de que sí. Vamos a ver, los bots rusos famosos de las elecciones presidenciales americanas, creo que es a partir de las 2016, que es un bot, un algoritmo de inteligencia artificial. O sea, al final, y anda que no se está hablando de ello, ya no sabemos hasta qué punto influyeron o en qué nota. A ver, aquí puedes entrar en muchos análisis sobre la eficiencia de la democracia para elegir a los gobernantes, etcétera, que no vamos a entrar. Pero la cuestión de la inteligencia artificial, por un lado, a la seguridad de los regímenes políticos y a la integridad de estos mismos a nivel moral, es una parte. Y luego la otra cuestión importante de los avances en gestión de la información, por decirlo de algún modo, que inteligencia artificial, de entrada no me gusta la palabra, es otro tema también importante a tratar, porque si realmente se implementa, que yo soy partidario de que va a tardar mucho más de lo que la gente piensa, si realmente se implementa va a ser aún así mucho más rápido de lo que podía haberse implementado el tractor sobre el arado o cualquier otro tipo de automatización anterior. Y eso es algo que a mí me preocupa en un sentido de que la dinámica de la vida productiva y la vida industrial y la vida económica va a cambiar a lo largo de nuestras vidas por el hecho de que, igual no es en 5 años, pero estoy seguro que en 50 sí. Entonces, ¿qué margen de maniobra hay para que no genere unas desigualdades tan grandes que fomenten pues eso, un clima negativo y de inestabilidad social? Vamos, que ese proyecto totalizador por parte del Estado va a ser una realidad más plausible que nunca debido al desarrollo de la inteligencia artificial y que esa sustitución de todas las facultades hasta ahora exclusivas del ser humano, ya en un sentido mecánico, porque como bien decías, la sociedad se lleva mecanizando, la economía se lleva mecanizando muchísimo tiempo, pero sí de esas facultades de control que se ven sustituidas por la inteligencia artificial van a hacer que haya grandes masas de población que ya no tengan ni siquiera que trabajar o que participar, nada que aportar básicamente a la estructura económica, social, etcétera, ¿no? Porque todo eso va a poder ser desempeñado por la inteligencia artificial y eso da mayor poder al Estado, básicamente, o a las corporaciones que desarrollen estas, ¿no? Ese sueño racionalista de que la razón, pero esa razón malentendida, ¿no? Tampoco existe una separación clara a día de hoy incluso entre las empresas en Occidente que desarrollan esas tecnologías y el Estado. O sea, sabemos perfectamente que Microsoft, que es el dueño de ChatGPT, tiene influencia en Washington y tiene influencia en otros muchos gobiernos del mundo. Y que hasta qué punto
no es una herramienta del propio Estado americano, todas las tecnológicas, para obtener información, obtener ingresos, obtener influencia, obtener poder. Es el estado actual de las cosas, ¿no? O sea, así son las cosas a día de hoy. Y cuando el poder lo otorgaba, pues yo qué sé decirte, la caballería, quien tenía influencia sobre el gobierno era la caballería, ¿no? Y aquellos que tenían, pues eso, este tipo de tecnología, ¿no? De nuevo, no es nada nuevo y a la vez lo cambia todo. Ya. Como lo ha cambiado a lo largo de la historia otros fenómenos. Ahora, la cuestión es la velocidad y el impacto que va a tener. Pero bueno, ha habido, sobre todo a nivel militar, en lo que lo saco de la caballería y demás, ha habido revoluciones militares que no han sido cosa de 50 años siquiera, han sido cosa de pocas décadas o vamos, unos años. El propio marco de las guerras napoleónicas, por ejemplo, el impacto de la artillería o el impacto incluso del desarrollo de la pólvora, que también fue relativamente rápido. O sea, el auge del Imperio Español está muy vinculado a la pólvora y el uso del arcabuz y de otras armas. Precisamente contra la caballería que llevaba siendo hegemónica toda la Edad Media. Pero bueno, supongo que estos momentos de innovación, como la pólvora, por ejemplo, está vinculada históricamente a la imprenta. La imprenta tiene un desarrollo también rápido. O sea, no es una cosa que sea nueva siquiera, ¿sabes? Y obviamente no ha hecho que dejen de existir monjes que copian manuscritos. De hecho, sigue existiendo a día de hoy. En menor medida, obviamente, porque no tiene tanto sentido, pero desde luego no dejaron de existir 50 años después de que se imprimieran las primeras láminas en los Países Bajos, ¿no? O sea que hay que, yo qué sé, yo llamo mucho la cautela con todo esto porque no deja de tener sentido seguir aprendiendo ciertas habilidades porque se vayan a automatizar. No sé, hay muchas áreas en las cuales vamos a ver, un ejemplo claro y que tampoco es que sea ilustrativo porque igual estoy equivocado, pero las grandes empresas, los bancos, etcétera, utilizan tecnologías de los años 60 en sus bases de datos. Y siguen teniendo especialistas en eso, que son nietos de los que los instalaron probablemente. Y hay lenguajes de programación mucho más avanzados, hay sistemas de gestión mucho más avanzados y no se aplican. ¿Por qué? Pues porque es así la dinámica. Entonces, ¿se van a fiar estas grandes empresas de que una tecnología sujeta simplemente a una cuestión de control de una empresa en Estados Unidos vaya a gestionar su información? No creo. Ya, no creo que vaya a pasar en el corto plazo. Ya. A ver, yo creo que entre todos los avances tecnológicos que ha producido la humanidad a lo largo de la historia, no conozco ninguno, y si conoces alguno o alguien que ve el vídeo conoce alguno, que el ser humano no haya ensayado. Es decir, cuando se inventa algo, aunque sea la pólvora, la bomba atómica o lo que sea, se pone en práctica. Y desde luego la potencialidad que tiene la inteligencia artificial, pues es porque quizá el progreso tecnológico es acumulativo. Al contrario de lo que se dice el progreso en las teorías científicas o en muchos otros ámbitos, que sí que puede haber rupturas paradigmáticas, ¿no? La tecnología se complejiza y acumula mejora, ¿no? Las capacidades previas, ¿no? Entonces, cada vez que hay una innovación tecnológica, la potencia para hacer el bien es mayor, igual que para hacer el mal, ¿no? Uh-huh. Y a mí una de las cosas que me aterra es pensar que... Porque esa sí que sería la Torre de Babel definitiva, ¿no? Un Estado o unas corporaciones haciendo uso de inteligencia artificial o lo que sea, que lleguen a tener un poder tal que vaya en contra de nosotros. Se fantasea desde los años, no sé de qué años son las novelas de Philip K. Dick, pero bueno, creo que son de los años 60, sí. ¿No? Con esa inteligencia que se revela contra el ser humano, eso sería como de nuevo la Torre de Babel definitiva, ¿no? Que pasemos a ser unos meros macacos, ¿no? Que han construido una inteligencia que les sobrepasa. Sí. Y a mí lo que me aterra de esto es, que es lo que se ha hablado en mil sitios, porque ese logos puede tener una vertiente cuantificadora, matemática, etcétera, pero también tiene una vertiente que es entendemos como espiritual o humanista, o que es el arte, ¿no? La poesía,
la cultura, etcétera. El hecho de que la figura la inventiva del artista de repente deje de ser excepcional porque pueda mecanizarse también. Ya en el siglo XIX Walter Benjamin hablaba de es Benjamin, ¿no? Siglo XX, ¿no? Walter Benjamin. Finales del XIX, comienzos del XX, sí. Hablaba de la... Es la mecanización de la técnica, ¿no? Que lo escribe él, ¿no? El fin del artesano, el fin del tal, ¿no? La mecanización, la introducción del trabajador en esas maquinarias rotativas, Sí, etcétera. ser un engranaje. Pero es que ya ni siquiera eso, que es el arte, que es la cultura, que es la poesía, va a ser una facultad exclusiva del humano, y eso sí que da bastante miedo, ¿no? De nuevo, hay que tener claro que, o sea, no solo que entendemos, sino qué es el arte o qué es la creación artística. Por el hecho de que hay una cuestión, hay un ensayo de Lorca sobre el duende, que se trata un poco de esta cuestión desde un punto de vista pagano, porque Lorca tampoco es que sea un autor católico de libro, aunque bueno, podía serlo en mayor o menor medida. Pero se habla del duende en la creación artística, en la poesía, en la música, en el flamenco y demás, como ese espíritu de la tierra, ¿no? Hasta cierto punto en la creación hay un componente espiritual que no se puede separar del humano. Entonces, por esa parte, por mucho que se perfeccionase, no sé, los algoritmos de producción de imágenes, que a día de hoy son bastante repetitivos en un sentido, o sea, no... Sí, bueno, te crean las imágenes que tú pides y tal, pero sabemos perfectamente lo que hacen y tampoco... Pero es muy sofisticado, ¿eh? Sí, el resultado. Pero no deja no sé, de ser una réplica, porque es que no puede hacer otra cosa un algoritmo. O sea, no deja de escanear millones de imágenes y de ofrecer algo parecido. Ahora bien, si reducimos toda la creación artística a un proceso de analizo la sociedad y vomito un producto, simplemente estamos reduciendo al poeta a un engranaje, una maquinaria. Y el poeta no es eso, entendido en la tradición artística. El poeta, entendido poeta, me refiero, puede ser un escultor, pues artes plásticas, etc. O sea, un poeta, lo digo pues simplemente por ponerlo en un título. Pero la poesía al final es el germen de todas las cosas, ¿no? Porque ese poeta, digamos que está relacionado con una fuerza espiritual, ¿no? que entronca con... Pero vamos, para esto hay que comprender que el ser humano no es una realidad plana, monista, material, que tiene un trasfondo espiritual y que hay ciertos momentos y ciertos individuos los cuales son capaces de canalizar eso y pueden ofrecérselo a la sociedad, porque volviendo a la filosofía, en Heidegger, por ejemplo, el arte es un desvelamiento, ¿no? Y lo separa de la técnica en gran medida con esto. O sea, es decir, es una revelación del ser, de Dios, y que se ofrece al mundo por parte de este poeta que al fin y al cabo no deja de ser como un mártir, ¿no? Que se ofrece en sacrificio, cuando hablamos antes de sacrificio y demás, y que muestra esas nuevas realidades a sus contemporáneos. Y eso es como yo entiendo el arte, o sea, y entendido en esas coordenadas, no puede ser sustituido nunca por un ordenador. De nuevo, el problema de fondo es cómo entendemos la realidad humana y la experiencia humana. Si la entendemos simplemente como una cuestión procedimental y como una lógica tayloriana o taylorista o fordista de producción, que es un poco como vemos la producción todavía, aunque todo esto a nivel industrial haya cambiado, estamos condenados simplemente a vivir en una suerte de eterno retorno de las mismas ideas, que es lo que hacen los generadores de imágenes, hacen eso, o sea, es un eterno retorno constantemente, o sea, están alimentados por millones, billones quizá en términos anglosajones de imágenes, y claro que son capaces de analizar y cada vez mejor qué es un gato, qué es una mano o qué es un pato, pero no es nada más que réplica tras réplica. Yo estaba pensando que si introducimos en la base de datos de las inteligencias artificiales toda la posmodernidad, como es tan confusa, al final se autodestruirán las propias inteligencias artificiales, ¿no? O sea, creo que puede ser que les entre depresión. Les entre depresión, y se desconecten. Sí. En fin, desde luego, el tema del racionalismo, el logos, ese supuesto... mucha gente ha teorizado sobre esto, de que estamos entrando en otro estadio histórico, ¿no?
Una nueva era axial. Una nueva era axial, sí. Yo no sé hasta qué punto, cómo será el mundo dentro de 10 años o de 15, ni yo ni nadie, por supuesto, pero quizás esa tradición que el nuevo cristianismo, que es con lo que partíamos esta conversación, ese canon, ese no abandonar lo que me da la sensación de que hemos creído, ya no solo desde el Estado, que podemos rehacer todo sin tomar en consideración la sabiduría que atesorábamos, sino incluso en las universidades, ¿no? Pues quizás es el momento de echar vista atrás, leer nuestro canon de pensamiento histórico, sea religioso o no lo sea, e intentar comprender, como la historia rima, aunque no se repita, en qué rima estamos y cómo esas rimas del pasado nos pueden quizás iluminar para el momento de hoy, ¿no? Dentro de nuestra tradición cristiana, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, hay una serie de libros proféticos y apocalípticos, que Apocalipsis, enlazando con lo que decía Heidegger, significa revelación o desvelamiento, que existen precisamente para estos tiempos. Es decir, estas profecías y demás suelen ser visiones, sueños, etcétera, que inspirados por Dios, pues el autor de esos libros, como el Apocalipsis de San Juan, etcétera, inspiran a esos cristianos, en aquel momento también complicado, del siglo I y demás, a alimentar su fe, en el sentido de, bueno, los tiempos pueden ser duros, pero la paz, no en un sentido simplemente social, sino de corazón, volverá a reinar, ¿no? Y todos volveremos a encontrar ese centro en el cual podemos organizar nuestra vida. De hecho, el propio libro del Apocalipsis, del cual yo no soy un experto, pero comienza hablando de las diferentes calamidades que sucederán y demás, para después ver cómo la nueva Jerusalén, la Jerusalén eterna, la ciudad, el centro, ¿no? Estará gobernada pues por Dios y demás, y será de nuevo un centro en el cual reflejarnos por muchos siglos. Es posible, y muchos teorizan, que nos encontramos en una etapa de este estilo que hablábamos, ¿no? De una etapa apocalíptica, si se quiere ver, ¿no? Es frecuente escuchar en las homilías y sermones de algunos sacerdotes estos planteamientos, de decir, estamos en una etapa de fin de los tiempos, entendido así un poco en términos relativos, porque nadie habla de que se vaya a acabar el mundo mañana. De hecho, el propio Apocalipsis no es eso. Sino es preparar el corazón un poco para la venida de Dios, que puede ser, que siempre va a ser un fenómeno espiritual, al menos hasta la personal, última. Así, espiritual, claro. Hasta la última venida definitiva, que también está visionado, narrado, ¿no? En las escrituras. Y es frecuente en estos sermones escuchar que estamos en los últimos tiempos o en los primeros tiempos también. Es decir, de que nos encontramos en un momento de primera evangelización, de qué está ocurriendo, por ejemplo, en Occidente, en Europa, que están viniendo misioneros, entre comillas, de América Latina, de África y demás, gente a servir religiosamente aquí, porque aquí no hay religiosos, no hay sacerdotes, no hay... de las antiguas colonias, ¿no? De África... Claro, exacto, de gente que ha sido evangelizada en los últimos 2, 3, 4 siglos, y que ven una necesidad en Occidente de decir, oye, es que hace falta que vaya gente a anunciar el evangelio de nuevo allí. Y esto está pasando hoy en día, o sea, te vas a las comunidades de religiosos y demás, y hay muchos latinoamericanos, hay africanos, hay gente de Oriente Medio, incluso cristianos, que recuerda un poco a cuando venían los apóstoles de Oriente a evangelizar a los paganos, ¿no? Y bueno, al final vivimos en un mundo muy similar al de los primeros siglos del cristianismo, en el cual hay un batiburrillo de identidades y de preferencias religiosas. Y quizá la principal diferencia es que hoy en día la gente que vive apartada de la fe y de Cristo no detecta o no es capaz no todos, porque hay gente que dice, sí, mira, yo soy bruja y hago la Wicca y me adscribo a este pensamiento, a esta filosofía, a este ocultismo, ¿no? Que cada vez está más de moda, y te lo reconoce. Dudo que se lo terminen de creer en muchos aspectos, algunos seguro que sí. Sí, pero también muchas filosofías orientales, como la práctica de ciertas, no sé, técnicas de sanación, de meditación y de ejercicio tipo yoga. Pero bueno, que hay muchísimas cosas, como ocurría en aquella época, en el fin del Imperio Romano y demás, y que hay unas similitudes claras.
Y... ¿Sabes? Es curioso porque, y perdón, no sé si quieres terminar. No, continúo. Que desde una lectura puramente materialista de la historia, como es la que hace Gustavo Bueno en El animal divino, él considera que efectivamente no recuerdo si él menciona la era axial, aunque se refiere a ella, pero no sé si utiliza el término, no sé si utiliza Jaspers, pero él dice que el monoteísmo nace en el choque de diversas culturas con diferentes politeístas, ¿no? Que tienen deidades con mismos roles o mismos, ¿no? Y que la necesaria jerarquización, ¿no? De cuál es más importante, cuál... no todos, no puede ser que haya aquí un dios que haga esto y aquí este mismo dios hace, ¿no? Ese choque entre las religiones secundarias que él llama, por necesidad, él dice que lo divino es la idealización de todas las virtudes humanas, es decir, todas las virtudes humanas se unifican y se conceptualizan en un ente, y que es ese escenario de pluralidad, ¿no? Y de incapacidad de comunicación en un plano, acabamos ya, en un plano religioso, lo que genera esta unificación, ¿no? Y el tema, sí, espera, llamas ahora, en 5 minutos. Y el tema es que hoy día, si ese proyecto unificador o ese proyecto totalizador llega de alguna de las formas, tendremos que estar atentos, ¿no? Porque desde luego, como decíamos, el escenario que habilitan las nuevas tecnologías hace que cualquier posible transformación sea más peligrosa, ¿no? Sea cual sea el camino que vayamos a tomar, que tenemos que estar atentos, tenemos que dialogar como sociedad para prevenir. Corto que te llamas, sí. 100%. Decíamos que esa fragmentación que existe y que produce estas tensiones, por una pura consecuencia lógica de que cualquier conflicto se resuelve, ¿no? Y al final se produce una superposición, una jerarquización de unos intereses o de otros. Es decir, no puede haber dos agentes de poder debatiendo, o sea, luchando por los mismos intereses en el largo plazo y que no haya una sumisión de uno sobre otro. O sea, eso, por suerte o desgracia, ese conflicto está instalado en la realidad, y que todas estas nuevas potencialidades que permiten las inteligencias artificiales pueden dar un escenario que no deseemos y que es necesario, por lo tanto, que debatamos de estas cosas, ¿no? Este diálogo, y que intentemos comprender todo esto atendiendo a nuestra sabiduría atesorada, por así decirlo, ¿no? Es que todo debe ir de la mano, quizá, de esa tradición y de esa cadena de, como comentabas hace un rato, de metaverdades y de marcos que jerarquizan y dotan a nuestra realidad de verdades a priori, o sea, priorísticas, en un sentido, como comentábamos al principio, de que una piedra está dura y que el agua es húmeda. Que esto es algo absurdo, pero si nos paramos a pensar un momento en el caldo de cultivo que hay hoy en día, como comentamos hace un rato, de no sé cómo decirlo, de ausencia de centro y de dispersión de las identidades y de los relatos a los que se escribe la población, lo que nos vamos a dar cuenta de, sí, bueno, hay gente que practica esto, practica lo otro y demás, pero la mayoría de gente está completamente desorientada en un sentido moral hasta cierto punto, o sea, y probablemente es en esta gente en la que hay que buscar más esas verdades, porque es gente a la cual ya solo le queda eso, ¿no? Le queda ese pozo moral de, pues es lo que hacían mis padres o es lo que hacía tal, y esa es quizá uno de los últimos pozos de tradición de la gente ordinaria. Dentro del cristianismo, sobre todo británico del siglo XX, de Chesterton, Tolkien, etc., hay esta oda a las cosas pequeñas, como las hacedoras de milagros, y la sencillez
que refleja a lo mejor las obras de Tolkien, esa vida, no sé, campechana de los hobbits y de otro tipo de criaturas frente a la complejidad de los proyectos del anillo y de Sauron y demás, por equiparar un poco quizá, aunque no es lo más acertado del mundo, la inteligencia artificial mal usada al anillo, ¿no? A esta capacidad de dominarlos a todos. Hay que hacer como una suerte de alegato a esto, y es lo que vas a encontrar de nuevo enlazando con el principio de las comunidades cristianas a ese orden. O sea, y lo que verás que busca esta gente es poder encontrar a una persona con la que establece su proyecto de vida, un chico, una chica y tal, vivir dignamente, encontrar un trabajo, tener hijos y transmitirles esta fe y este regalo, no porque solo se lo tengas que transmitir a tus hijos, ¿no? Estamos llamados a transmitirlo a todo el mundo, esta luz y este amor que comentábamos antes, sino por el hecho de que, bueno, pues son tus seres más cercanos y por eso hay que empezar, ¿no? Si tienes hijos en este caso. Pero de nuevo no hay que dejar de lado nunca, y eso es algo que cuesta a veces, ¿no? A la gente más alejada de todo, de metarrelatos o de la propia foco espiritual cristiano. Yo pienso que hay que estar cerca de todo el mundo, de quien lo necesita y de quien quizá piense que no lo necesita, ¿no? Y trabajar mucho, sobre todo, por nuestra parte. Si quieres, ahora hablamos un poco de a qué me dedico, a qué somos y tal. Pero lo que hay que trabajar por nuestra parte es sobre todo la humildad y el tratar de aceptar todas estas realidades en las que nos movemos, porque creo que es lo que hemos heredado, y el momento en el que nos toca quizá no sea el momento de ponernos una armadura e irnos a conquistar Jerusalén en términos materiales, ¿no? con el caballo y la espada, sino que Jerusalén vive en el interior de Jerusalén, entendida como ese reino divino, ¿no? Esa paz vive en el corazón de todos aquellos que reciben nuestro amor. Y lamento sonar hippie, ¿no? Pero estoy intentando todo lo contrario justamente con lo que estoy diciendo. No Hay me más refiero... hippies en el movimiento cristiano de lo que yo esperaba, ¿eh? Yo cuando conocí a algunos de tus amigos me quedé sorprendido con eso, la verdad. Pero es por esos aires, ¿no? Que suena ñoño, si se quiere, ¿no? Pero de vocación por el amor, la palabra, ¿no? La verdad, no sé qué, todas estas ideas, ¿no? Sí, pero de nuevo hay que trabajar la humildad y que no sean palabras vacías, ¿no? Sí. Que hay que hacer un esfuerzo importante en trabajar esta virtud, y al final es que de nuevo, si vuelves, bueno, como comentaba, en plan, yo con unos compañeros hemos fundado una comunidad de vida religiosa. Somos laicos la mayoría, porque sí que es verdad que hay alguno que se está formando para ser ministro o sacerdote, pero bueno, simplemente tenemos una vocación de vida en común y nos juntamos, de hecho estamos ahora en nuestra sede, por así decirlo, y nos juntamos aquí a hacer vida en común, a compartir nuestra semana, nuestros días, a llevar a cabo iniciativas de diferente índole. Sobre todo estamos relacionados más con las humanidades, con la preservación de la identidad cultural cristiana europea, como es el canto gregoriano, como la vinculación a las abadías monásticas, en particular de la orden benedictina. Somos una suerte de lo que sería antiguamente la figura del oblato, ¿no? Esta persona que no es monje ni es sacerdote ni nada de eso, pero vive en torno a la vida de un monasterio. Y es lo que tenemos aquí. O sea, aquí detrás, como sabes, tenemos una pequeña capilla. Esto es justamente la puerta. Y bueno, es un poco el centro desde el que tratamos de alimentar nuestra experiencia vital. Y tratamos de ofrecérselo a los demás. O sea, realmente no ensayamos gregoriano o otras cosas, que cantamos fatal realmente. O sea, no somos en absoluto profesionales, pero que no ensayamos estas cosas para no sé, para nuestro deleite, sino simplemente porque creemos que hay un valor de belleza y de mensaje en cómo se nos ha transmitido la fe y cómo la heredamos de estas comunidades religiosas, de estos monasterios y demás, y que consideramos que ha sido una piedra fundamental para la construcción de Occidente y de la cristiandad. De hecho, es
indiscutiblemente histórico esto, el hecho de que el conocimiento preservado en las abadías y en los monasterios en la Alta Edad Media ha fomentado todas las instituciones y todo el progreso que conocemos hoy y que llamamos Occidente, casi en cualquier medida, porque es que sea por el motivo que sea, o sea, yo no estoy hablando aquí de que sea un plan quizá maléfico de la Iglesia para privar del conocimiento al resto de la gente y demás, como lo enfocan algunos detractores y tal, pero es una verdad histórica que es indiscutible, que no habría llegado hasta nuestros días las palabras de, pues no sé, los himnos de Santo Tomás o los himnos de San Gregorio Magno, que es de los primeros siglos de la Iglesia, de no ser porque había vocaciones a conservarlo y esa llamada por una vocación no deja de ser una llamada de Dios a ese tipo de vida. Y nosotros queremos ser partícipes de ello y seguir haciéndolo. No tenemos ningún afán de protagonismo ni ningún afán de crecer siquiera. Nos sujetamos a nuestras propias inclinaciones más básicas a nivel espiritual y queremos compartirlo con aquellos que tenemos cerca y somos capaces de alcanzar. No estamos tampoco súper activos en redes sociales ni en cosas ni organizar eventos multitudinarios ni nada de eso, simplemente... Que también suceden, porque vemos que también sucede en otros movimientos. Un fenómeno como Hakuna, sí, es otra cosa. Muy sonado día que, joder, perdón por la expresión, pero llena estadios, ¿no? Sí. Llena estadios de gente, o sea que está sucediendo también. Claro, eso. Pero es que dentro de... Es decir, que los nuevos cristianos son una realidad, ya. Eso que llaman... dentro de la propia nuevos cristianos el cuerpo de la Iglesia es diverso y nosotros hacemos unas cosas, ellos hacen otras, tienen otras vocaciones y bueno, tratamos de mantener la llama, ¿no? O sea, San Benito, que es nuestro patrón, y San Benito es el fundador de la Orden Benedictina y de la regla de vida monástica y de vida cristiana que ha alimentado todos los monasterios del monacato occidental. Prácticamente están todas las reglas influenciadas por la regla de San Benito, si no utilizan esta misma al pie de la letra, depende de lo estricto que sea uno. Pero San Benito vive en los últimos sectores del Imperio Romano, en el siglo V, y él se retira a una cueva a estar en silencio y a estar en oración. De hecho, se puede visitar la cueva donde se retiró en Italia. Y allí hay una estatua de San Benito con una llama que siempre está encendida, que reza, ¿no?, en latín Lux Europa, ¿no?, la luz de Europa. Y precisamente por esta realidad histórica del monacato y por esta realidad histórica de la preservación de la fe, si se quiere poner en términos de ciencia política, ¿no?, de ese núcleo irradiador, que no es más que esa relación íntima con Dios, que es lo que buscan los monjes. Los monjes no buscaban evangelizar o hacer grandes libros o grandes himnos y demás, ellos simplemente buscaban la sencillez de esa cueva y la sencillez de ese silencio que entroniza la paz en el corazón y que les conectaba con las realidades metasensibles y la presencia de Dios. Y no se busca otra cosa, uno no se mete, ni siquiera tenemos amigos monjes y demás, y uno te contarán lo mismo desde hace siglos, o sea, uno no va a un monasterio a aprender latín, ni a vivir una vida militar arreglada, ni nada de eso, ¿no? Uno simplemente busca ir al monasterio para encontrar la paz del corazón. De hecho es el propio motu o lema de la Orden Benedictina, ¿no? Simplemente Pax, ya está. Y es algo precioso y que queremos conservar y acercarlo un poco a la gente que en su día a día está muy alejado de un monasterio, que es como la mayoría de gente hoy en día. Y eso es un poco nuestro grupo. Y muy bien, Dani, pues un placer. Vamos a cortar aquí porque sí, llevamos creo que 1 hora y 45 minutos. La verdad es que somos amigos desde hace muchísimos años. Hemos conversado decenas o cientos, miles de horas, no sé cuánto. Y desde luego tienes una influencia importante en mis conocimientos, en lo que pienso, etcétera. Sí, espero que sea mutua. Sí, compartimos muchas de esas inquietudes. Y bueno, guardamos diferencias también, pero me alegro mucho de que nos podamos sentar a pesar de esas diferencias y que vengamos de ámbitos o que nos dediquemos a cosas distintas y entremos en un debate enriquecedor en el que creo que pues tiene mucho que decir toda esta corriente de la que se trata este vídeo. Creo que es un fenómeno interesante que se está produciendo
casi en silencio, ¿no? Porque no, los grandes medios de comunicación no van a hablar de esto, pero que se está orquestando y que sucede y que lo he visto, lo he conocido gracias a ti y me ha sorprendido mucho y, en fin, que eso, que un placer de que estés aquí. Si quieres decir alguna cosa más. No, nada, yo como siempre que ojalá pudiéramos grabar muchas más veces, porque me parece que haces una labor excelente con todos los vídeos, sobre todo, vamos, yo disfruto mucho, ya sabes que me gusta mucho la naturaleza y el campo y demás, y de hecho venimos de ahí los dos, de formarnos un poco en el campo y demás, en ese contacto con la realidad que comentábamos todo el rato, que es lo que, de hecho, en mi propio proceso de conversión, la montaña y esta experiencia de observar la totalidad de la creación y de lo natural tiene un papel fundamental. Y nada más, eso, que animo a la gente a que si acaba de conocer el canal por lo que sea, se empape de todo lo que puede escuchar de Sergio y la gente que trae. Y nada más, estad atentos a todo lo que vaya sacando y comentando y nada, esto realmente no lo hacemos ninguno de los dos por crear contenido o afán de ningún tipo de negocio, sino más bien por una vocación real a querer compartir en el pequeño círculo o la pequeña asamblea de la que participamos y nada, no sé, pues está a gusto y que eso, que ojalá pudiéramos grabar más, la verdad, porque... Pues venga, a ver si en unos meses buscamos otro asunto que nos guste y nos ponemos de acuerdo. Antes del verano. De acuerdo. Un abrazo. Gracias por todo. A ti, Dani.